Bienvenidos, bienvenidas. Mientras se vayan conectando, me gustaría que me digan si me escuchan bien. Bienvenidos, ¿cómo andan? ¿Se me escucha bien? Hola, hola. Me imagino que me están escuchando bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, en el día de hoy les quiero contar que me encuentro muy emocionada y contenta. Eh, para quienes no me conocen, mi nombre es Dana Rivarola y les doy la bienvenida a Mahadana, un espacio que se abrió hace poco. Y en el día de hoy voy a tener el agrado y el honor de poder conversar con Sandy Senes. Vamos a estar hablando sobre cuál es el vocabulario que utilizamos y cómo nos comunicamos y la energía que tienen esas palabras que transmitimos, ¿sí? Mientras se van conectando, a mí me gustaría comenzar contándoles una breve anécdota de cómo conocí a Sandy, cómo llegué a ella. Alrededor de mis 23 años iba caminando por las calles de Córdoba y tenía que hacerle un regalo a una tía muy querida y entré a una librería. Me dejé llevar por mi intuición y llegó a mis manos este libro, que la autora es Sandy, y se llama Con mi voz y mis manos tus ángeles hablan. Lo vi y me pareció que a mi tía le podía llegar a gustar, entonces lo compré y me lo llevé. Eh, Iba caminando hacia mi casa y, y dije, bueno, voy a ver qué mensaje tienen los ángeles para mí. Cuando abro el libro, eh, el título era un título que a mí me llegó mucho al corazón, que me llegaba en ese momento. Entonces dije, wow, este libro no tan solo es para mi tía, eh, sino que también es para mí. Entonces me volví a la librería y lo compré y me llevé los dos. Y, y bueno, luego de leer sobre la autora, decía que Sandy trabajaba en Córdoba. La busqué por las redes sociales. Sandy en ese entonces no tenía redes sociales, recién este año las tiene. Y bueno, ahí terminó parte de la historia. Pasaron precisamente 4 años y voy a la consulta de una médica muy querida, Marita Herlein. Me atiende muy amablemente su secretaria, Marisa, y me dice, mientras esperas tu turno, eh, podés sacar un mensaje de Los Ángeles y me da el libro. Y le digo, ese libro yo lo tengo hace años que me acompaña y que va conmigo. Y me dice, la autora es amiga mía. Entonces, bueno, a partir de ahí eh, pude llegar a conocer a Sandy y mi vida dio un giro muy grande y evocando, ¿no?, a esta sincronía de la vida, se me viene en este momento una frase que es un proverbio zen que dice, cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Entonces, bueno, con esta reflexión le voy a dar la bienvenida a Sandy.
Hola Sandy, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Qué lindo tenerte ahí, qué lindo tenerlos a todos, aunque no nos veamos con estos ojos, qué bueno, qué bueno. Estoy Claro que muy cuando emocionada. yo también, me encanta verte de nuevo, estar juntas trabajando, como siempre digo, estar uniéndonos. Y yo esa frase del final que dijiste tan hermosa, que cuando el alumno está listo, el maestro aparece, yo también te agregaría que cuando los hermanos están listos, se reencuentran. Y eso creo que es lo que más me gusta, que estemos reencontrándonos muchos hermanos que nos estamos reconociendo para trabajar juntos. Así es. Son fechas Este, hermosas y claves ahora, en este tiempo. Así que es re importante que estemos abriéndonos en conciencia y uniéndonos en hermandad, todos los hermanos que estamos dispuestos a caminar distintos en esta nueva etapa de la humanidad, que es la ascensión que estamos haciendo a una nueva dimensión terrestre, planetaria, acompañando la dimensión del planeta, con sus frecuencias también, que ha ido cambiando desde el 2012, que ya hizo el giro de su eje, así que es muy importante que todos estemos conscientes y activos. Así que yo te agradezco inmensamente tu espacio de Mahana Dana y también todo lo que cada uno de nosotros estemos haciendo para abrir nuestra conciencia, para estar despiertos, porque también es un momento en donde todo lo que ha ido intentando que el proyecto Ser Humano no se diera tan fácil, también ahora tuvieron como su gran manotazo de ahogado y el último momento en donde tratan de que todos estemos muy confundidos, con muchos miedos, con muchas sensaciones así mezcladas y no podamos conectarnos con este momento que tenemos que conectarnos con nosotros y entre nosotros. Me encanta Así que, Sandy. Muchas gracias, muchas gracias por estar hoy conversando con todos nosotros. Y me gustaría que te presentes para la gente que no te conoce. ¿Qué nos querés bueno, contar de vos? a ver, Sandy Cenes, como me presentaste, es mi seudónimo de escritora. Yo soy Sandy Senestrari, en realidad soy Sandra, Estela Sandra Senestrari. El Estela lo llevo también, si bien no lo uso, lo llevo con orgullo desde que sé también mi rol claro, galáctico acá en la Tierra para acompañar a todos los seres humanos que estamos caminando juntos en este proceso. Porque significa estrella, la que guía, así que dije, claro está, mi nombre tiene mucho que ver con mi tarea también. Y, bueno, Sandra significa que proviene de Alejandra, de Alessandra, así que todas las Alejandras, todas las Sandras, todos los Sandros, todos los Alejandros tenemos la misma tarea y misión, que significa protector de los seres humanos, de los hombres. Así que creo que todos los que estamos llevando ese nombre, llevamos con alegría una tarea para realizar en servicio también a nosotros, a los seres humanos. Y, y entonces nací y elegí nacer de un sistema familiar bellísimo, en donde mi padre tenía las mismas capacidades ya desarrolladas y sabía a sus 60 años, cuando yo venía como su última hija con mi mamá, que iba a venir con estas características, porque los ángeles y los guías le habían dicho, ella va a seguir tus pasos, así que fue una enorme bendición tener a mi padre y a mi madre a mi lado, acompañándome, porque también aprendí cómo mirar las cosas desde acá, con una mirada amorosa, mientras que tenía esta posibilidad de mirarla desde otro, haciendo zoom, como decía yo, haciendo como otra mirada y pudiendo comprender que simplemente era una forma distinta de ver y lo podía llevar adelante con alegría. Y bueno, mi padre como hombre de la ciencia, pero también canalizando, fue muy especial el tiempo que estuvo cortito al lado mío, para poder abrirme este camino de saber que podíamos trabajar en salud con una mirada espiritual profunda para que el ser humano se reencuentre y pueda así hacer su propio camino sano. No, yo digo, el camino de sanación no es para curarse, es para disfrutar lo sano que somos de entrada,
no tenemos que estar ya toda la 3D con todo el sistema que hemos tenido muy grabado, se tiene que ya empezar a disolver, ya no está como Matrix de tercera dimensión, entonces tenemos que empezar a acostumbrarnos a no seguir sosteniendo pensamientos que hemos sostenido, no tan solo desde la mente colectiva, sino también a través de la genética, de la sangre que hemos ido recibiendo, y tenemos que empezar a soltarlos un poquito, porque... Ahí, Sandy, quiero entrar ahí para darle comienzo, ¿no?, a la charla que vamos a tener. Eh, Cuando somos concebidos a nivel genético, ¿qué tomamos de nuestro linaje materno, de nuestro linaje paterno? ¿Cómo es? Bueno, nosotros siempre nos vamos a ir como manejando con la información que los científicos especialistas en genética, los genetistas aquí en lo humano, nos van dando de información a medida que ellos van con la tecnología tomando más información. Y de hecho, hasta la fecha, pudieron determinar como nosotros, en el ADN de nuestra sangre, cuando somos concebidos, vamos a tener inscrito un banco de datos genéticos a través de las moléculas, que lleva la inscripción de todos los que han vivido, todos los ancestros por 14 líneas generacionales atrás nuestro. Hasta el año pasado habían descubierto 12, cuando yo me recibí habían descubierto 7, o sea, van a seguir descubriendo más información que está grabada en las moléculas del ADN. Cuestiones que de todo, yo dije encima todos, ¿no? No nada más que los directos, que ya son 2 papás, 4 abuelos, y se van multiplicando, después de 8, 16, 32, sino que también todos los tíos de todas las líneas generacionales, todos los que han criados que no eran de la sangre, los criados que no eran de la sangre también, los amantes de todos, en fin, todo eso es nuestro sistema familiar. Quiere decir que de toda esa información, cuando somos concebidos, que nuestra alma, en conjunción con los ángeles, con los guías, con los maestros, con todos los que nos rodean desde nuestros seres superiores, porque somos seres superiores, somos seres antes de encarnar ya vivos, nada más que no en esta encarnación humana. Entonces, desde ahí es que elegimos la red que vamos a hacer, por eso se llaman constelaciones familiares, una de las técnicas que se utiliza en análisis transgeneracional para poder tomar información sistémica familiar, porque somos una gran red de miembros intercalada en una perfección de jerarquías y órdenes que nos va a permitir en ese gran equipo de almas trabajar lo que debemos sanar cada uno de nosotros para entregarlo en evolución al resto. El propósito es ayudarnos a evolucionar. Venimos hace miles de años con un proceso evolutivo, tenemos que pensar y que ya ahora hay que ya tomarlo consciente, porque a medida que más nos acercamos a este estadio de quinta dimensión, nuestra conciencia ya es activa y va a ser activa en todos, no tan solo en algunos, en todos. Y nosotros tenemos que saber que lo que se llamó el proyecto ser humano acá en el planeta empezaba desde el Homo sapiens, luego pasaba a ser humano, que era Homo sapiens primera y segunda dimensión, ser humano en tercera dimensión, y lo que se llama ahora ser humano galáctico para lo que se llama quinta dimensión, cuando en la cuarta estamos transitándolo todos ahora ya en lo que se llama el plano astral de la conciencia, en nuestra otra área. Pero acá, en lo humano, íbamos encarnando para poder ayudar a esa evolución colectiva de conciencia humana. Ocurre que para poder hacerlo, nuestros cuerpos humanos en la densidad de tercera dimensión no podían tener demasiado tiempo como para llegar a toda la evolución, sino no íbamos a alcanzar en el tiempo en una sola encarnación, entonces iba haciendo en muchas encarnaciones. Pero nuestra alma iba eligiendo estos vehículos o envases que íbamos tomando, nuestros cuerpos tan amados, para poder ayudarnos a ese proceso evolutivo. Ahora, como somos un gran equipo de almas trabajando para este proyecto humano, que todos nos hemos voluntariado en servicio para eso, todos los seres que somos humanos, entonces el propósito es tomar de esa información que yo tengo en el banco de datos genéticos, todo lo que a mí me va a hacer falta para yo, en la forma de ser que voy a tomar, para Sandy, por ejemplo, me voy a asegurar poder entregar todo lo que yo ya traigo en evolución y poder experimentar aquello que me va a permitir evolucionar, aquellos aspectos humanos que yo ya viví en esas otras encarnaciones y que me di cuenta que no nos ayudaba en la evolución colectiva, para poder experimentándolo, evolucionarlo individualmente para el resto. Es a lo que venimos, ayudarnos a evolucionar. Siempre explico Sandy, que
Una consulta, Sandy. Nosotros tomamos patrones funcionales y patrones disfuncionales, ¿no? Claro, Hoy sí, vamos a porque, especificar en los disfuncionales para poder... claro, eh, viste que yo ayer hablé de que cómo podemos tomar las formas que nos permiten entregar lo que ya traigo en evolución y lo que vengo a experimentar para evolucionar. Eso sería perfecto, funcionales y disfuncionales. ¿Por qué hablo perfecto. de, por qué hablamos de disfuncionales? Y porque son los aspectos que más me van a costar en lo humano para yo transitarlo y sanarlo. El esquema, vamos a decir, el circuito, estaba muy bien planteado y está muy digamos, sano desde el comienzo. El problema fue desde hace 10.000 años a esta parte, que hace 8.000 y 6.000 años ya se impregnó en todo el planeta justamente a través de nuestra transmisión de sangre genética de humano a humano, es que a nosotros se nos, vamos a decir, todas las razas oscuras del universo que no querían que este proyecto humano se llevara adelante como estaba planteado, fueron metiendo palitos en la rueda bastante grandes, cuestiones que una de las cosas que se hizo fue integrar en nuestra genética humana, que no es esencia del ser humano, el patrón de lo que se llama guerra y lucha. Ese patrón de guerra y lucha, disculpame un minutito. Bueno, viste, cuando uno empieza a hablar de los temas que no, que incomodan, diría yo. Esos patrones no son esencia nuestra, aunque nosotros muchos creamos que la guerra es esencia del ser humano. No es así. Nosotros tenemos como patrón inicial, esencial, el amor universal, porque somos fractales de la fuente creadora de este universo al cual pertenecemos. Ahora, como proyecto humano en la Tierra. Quiere decir que si nosotros con ese patrón de amor universal nos manejamos, vamos a lograr el proceso evolutivo más fácil. Pero a medida que se fue ingresando ese patrón de guerra y lucha, que era para que nos autodestruyéramos, ¿no? Porque empezamos a no considerarnos hermanos, a luchar, a pelear, a matarnos, y lo hemos llevado en todos los ámbitos, territoriales, políticos, religiosos, luego hasta familiares. Y bueno, ¿cuántas veces hoy ve uno la misma lucha entre un padre y una madre que se unieron, se casaron, tuvieron hijos, y después cuando decidieron no ser pareja empezaron a jugar a la guerra ahí también entre ellos? Quiere decir que todos esos patrones los empezamos a grabar en nuestra genética y lo íbamos traduciendo sangre a sangre cada vez que íbamos pasando nuestra herencia a los demás. Ahora, viste que yo te dije, Hoy vamos a hablar de cuatro patrones, ¿no? sí, los Bien, que son, esos que son parte de este patrón de guerra, que son bien, derivados del patrón de guerra, que no son esencialmente nuestros, pero que están en nosotros, en nuestra genética, que son bien. esas palabras claves que me pediste que pudiéramos desarrollar. Ahora, ¿qué Ujú. ocurre? Como nosotros traemos esos patrones en nuestra sangre de la misma manera que traemos la forma física que yo elegí, porque cuando yo elegí de ese banco de datos genéticos mi forma de ser, en esa genética la forma de ser va a traer mi físico y mi conducta grabado. Entonces mi genética tiene mi patrón conductual y físico, y entonces voy a tener rasgos que me asemejen a todo mi sistema familiar y otros que me individualicen en lo que se llama en biología mi patrón único genético, o sea, mi propia matrix, mi propio molde. Ese molde, esa matrix que trae todo eso que yo elegí para mi forma de ser y que mi alma lo eligió en combinación de todas estas otras almas en red y en un equipo perfecto, lo tomé para empezar a sanarlo y entregarlo sanado, lo que ya tengo sanado. Quiere decir que si yo necesito acá en lo humano sanar un concepto humano que tenga que ver con la culpa, con el sacrificio, con el esfuerzo que nos ha metido el concepto de guerra como parte nuestro, quiere decir que entonces voy a elegir un sistema familiar en donde eso haga ruido, para yo poder tomarlo en mi forma, experimentarlo para sanarlo. Ocurre que este mismo patrón de guerra que lo recibimos a través de la sangre nos hace que tendamos a repetirlo. Entonces, en vez de sanarlo, lo vamos empeorando. Porque ¿cómo funciona el proceso de lo que recibo y sano? Esto lo vamos a explicar rapidito porque es muy importante para entender cómo lo tenemos que hacer y por qué utilizamos herramientas para poder hacerlo también conscientemente. Cuando yo recibo ese patrón único, lo que yo le digo mi propia matrix, mi molde,
que yo elegí, nadie me lo dio a dedo de afuera, eso es parte del patrón de guerra, tercerizar todo hacia afuera, como si alguien me lo pusiera. No, ese alguien que me han hecho creer que me lo ponía de afuera está como fuente de vida mía, somos fractales de la fuente creadora. Quiere decir que entonces esta forma que yo elegí trae esa genética, pero se va a repetir a lo largo de mi crecimiento para que yo siga con mi forma de ser. ¿Cómo crecemos nosotros? Cambiamos células completas en nuestro cuerpo. No le agregamos células a un órgano desde que somos bebé para ir agrandándolo. Le cambiamos todas las células y agrandamos el órgano, el hueso, la vena, la piel, etc. Estamos haciendo cambio celular continuamente. Esta máquina biológica llamado cuerpo, nuestro envase, nuestro vehículo, es perfecto. Nunca nos hemos puesto, no debemos poner en duda la perfección de nuestro cuerpo, porque pareciera que en distintas etapas de la humanidad, según los manejos colectivos y según las creencias que querían imponer toda esta raza oscura en nosotros, hemos ido desconfiando de distintas partes de nuestro cuerpo como si nuestro cuerpo no funcionara. De hecho, ahora, por ejemplo, ya desconfiamos que no tenemos sistema inmunológico. En algún momento es como si todos tuviéramos deficiente en eso. No, este cuerpo es perfecto. Actúa por sí mismo, mientras que le demos un buen combustible. ¿Qué significa? Mi cuerpo va a funcionar según el combustible que yo le ponga, como cualquier auto. Yo puedo tener, no sé, una marca estupenda, un Porsche, un Mercedes, no sé, fabuloso. Pero si esa diésel, la gasoil, y yo le pongo nafta, lo voy a arruinar. O sea, según el combustible que yo le imponga, eso funciona. Bueno, lo mismo con esto. Quiere decir que esta máquina perfecta tiene un disco rígido llamado cerebro, y en biología el corazón y los intestinos se le llama segundo y tercer cerebro porque tienen redes neuronales como el cerebro, y son los tres órganos principales que intervienen en la conformación enzimática para dar la forma a nuevas células todos los días. Quiere decir que nosotros estamos todo el tiempo cambiando células, pero ¿qué hace el disco rígido? Copia el software, la información que trae la Matrix en cada nueva célula para que yo vaya creciendo con mi forma, para que no pase a ser mi hermana, mi prima, mi tía, mi mamá, o otra persona externa. Entonces, copio mi forma en ese molde. Pero eso es la mitad del genoma humano que en biología me da forma. La otra mitad se llama mi epigenética, que yo lo que le agrego a mi genética desde que yo nazco, con mis vivencias personales, cronológicas, geográficas, individuales hacen mi epigenética. Quiere decir que si yo todos los días mi cerebro está haciendo células y espera que yo le agregue lo de ese día en mi epigenética. Si yo en esa epigenética, que tengo la oportunidad de remodelar lo que traigo para ir sanándolo, repito lo mismo, pues el cerebro, como el celular, ni bueno ni malo, lo graba. Y lo graba de nuevo, por lo cual lo duplico, por lo cual lo empeoro. Entonces, eso hacemos con los patrones disfuncionales que traemos. Los vamos empeorando porque en vez de sanarlos en la epigenética diaria, los reafirmamos. Mucho tienen que ver estos patrones de guerra grabados en nosotros que hace que creamos en algo y que lo sostengamos en forma errónea. Entonces, en vez de sanarlo, lo estamos empeorando todo el tiempo. Y así es que todos los maestros ascendidos nos han explicado cuando ellos vinieron a decirnos, ustedes tienen el poder de crearlo. O sea, era eso, no te podían poder explicar en aquel momento la epigenética, recién ahora se está estudiando, pero sin embargo, estaba clarísimo. Pero nosotros, justamente en el diario vivir, eso es lo que buscó todo este patrón de guerra instalado en nosotros desde las razas oscuras, ¿no? Que nosotros mismos nos trabáramos el proceso. Si yo empiezo a jugar a esa repetición de lo que mi sistema familiar no pudo ordenar antes, digamos que vamos a decir, envueltos en lo mismo, ¿ok? Yo lo tomo para poder sanarlo y lo sigo repitiendo, lo seguimos empeorando. Ese es el problema. Por eso, desde la neurociencia, cuando estudiaron todo esto y cómo funciona el cerebro y cómo funciona la creación celular y nuestra información dentro de la célula, entonces pudimos empezar a utilizar herramientas como la que utilizo, que se llama reprogramación de las memorias que traen nuestras células, de tal manera que yo al reprogramar esas memorias de mis células, que traigo tanto de la genética, como que traigo de esas otras vidas humanas que me hicieron tomar esta genética para poder sanarlo, si yo a diario
soy consciente de que lo voy reprogramando y digo, esto que estoy repitiendo ya lo distingo, ya no lo elijo y ahora elijo este otro formato diferente, el cerebro lo va a grabar. Y al ir grabándolo, yo lo voy haciendo carne. ¿Cuánto tiempo lleva el cambio celular de mi masa orgánica completa? La masa orgánica hablo, ¿ok? Porque hay células madres que están en la médula, que están toda la vida con nosotros, y otras células del sistema inmunológico que están 7, 8 años antes de ser cambiadas. Pero todo lo que es la masa orgánica, para que yo crezca, se cambia entre un año y medio, completo. Los huesos son los últimos en regenerar, completo al año y medio. Quiere decir que es todo ese tiempo, no importa la edad que tengamos, ¿eh? Lo que pasa es que cuando son niñitos nos damos cuenta más rápido, porque decimos, ¡ay, cuánto cambió este chico! O esta niña, ok, pero nosotros ahora también seguimos cambiando, ¿no? Entonces, si nosotros somos conscientes de que en ese tiempo que estoy regenerándome, o sea, recreándome, yo elijo si me quiero recrear igual que el patrón que traje para sanar, lo cual lo voy a empeorar, o lo elijo sanar. Pero ¿qué pasa con el patrón de guerra que tenemos instalado? Yo dije que una de las cosas que hizo fue para deformarnos la conciencia de este proceso, fue tercerizar todo hacia afuera y creer que el otro es el que me hace, el que es el culpable de aquello, el que yo soy la que sufre. No, te dije que nos hicieron creer que de entrada ni siquiera elijo mi lugar y con lo que vengo a hacer. No somos en general en Occidente conscientes de que vengo a hacer una tarea acá en lo humano. O sea, creemos que es una cosa así como arbitraria y me tocó esta familia, me tocó esto, me tocó aquel. Siempre me equivoco cuando me acerco a una pareja y decimos, mientras que lo veamos desde hasta me tocó el trabajo también, ¿no? Me tocó el trabajo. O sea, no entendemos porque, a ver, el patrón de guerra tenía ese propósito, que estuviéramos muy confundidos, como hoy. Si uno está confundido, no puede conectarse con lo que uno hace, con lo que uno Sandy, desde el patrón de guerra, bueno, ¿cuáles son los 4 que vamos a mencionar? Bueno, uno que siempre menciono que es importante en nuestra cultura, porque yo hablo de la cultura del mundo occidental, obviamente en Oriente también se impregnaron, porque hace 10.000 años cuando empezó, se planteó la genética del ser humano, se ingresó de forma arbitraria y externa, como ingresan todos los transgénicos nosotros, así se ingresó. De la misma manera, puede ser a través de un pinchazo, como puede ser a través de cualquier otra modalidad que se nos mete biológicamente algo que no es parte de nuestra genética y cambia de nuestro ADN. Así pasó. Entonces, desde ahí empezaron esas guerras. Oriente nosotros le llamamos a Asia con sus colonias, y a Occidente le llamamos a Europa con sus colonias, o sea, guerras, conquistas. Yo voy a hablar de lo que pasa en el mundo occidental, porque es lo que tenemos todos nosotros en Europa y acá, porque somos parte del mismo mundo occidental, ¿ok? Pero es lo que nos unifica como estos patrones que vamos a mencionar como pilares en desórdenes a causa del patrón de guerra en nosotros. ¿Qué pasó con este concepto del sacrificio, por ejemplo? Que está sumamente instalado y obviamente no nos deja evolucionar y avanzar. Ningún maestro ascendido habló de eso, ni vino a sacrificarse. Nos vinieron a enseñar a vivir. Sandy, antes de que lo expliques, a mí me gustaría leerte unas frases que fue poniendo la gente en el Instagram, como para Seguro. que se vayan dando cuenta. Correcto. Tengo que hacer este sacrificio por mi familia. Sin sacrificio no hay nada. Sin sacrificio no hay recompensa. Para lograr cosas en la vida hay que sacrificarse. Bien. Bueno, yo te diré que con eso tenemos un cóctel clarísimo de lo que te voy a explicar. Perfectamente claro. ¿Qué ocurre? Todas esas personas van a poder darse cuenta, y todas las que los escuchen y resuenan igual, se van a poder dar cuenta cómo está instalado, yo dije, en su genética. Quiere decir que no pasa porque si lo pienso o no lo pienso, yo te voy a explicar esto y te vas a dar cuenta cómo está instalado en nuestra genética, y por eso te sale pensarlo así, ¿ok? ¿Qué ocurrió con ese concepto? Si nosotros nos retrotraemos en el tiempo, cuando empezaron estas guerras, no había misiles punta a punta, armas sofisticadas, ni bombas muy especiales, habían armas pesadas que llevar de un ejército a otro para poder enfrentarse. Entonces,
las personas que iban para que tuvieran músculos más fuertes para llevar esas armas pesadas tenían que ser personas que tuvieran un desarrollo muscular físico así, por lo cual usaron a los varones desde la edad de la adolescencia hasta que fueran adultos mayores y perdían fuerza muscular y ya les dejaban de servir para la guerra, por lo cual esas personas mayores luego se traducen en nuestra cultura social en que te dejan de servir para la sociedad cultural de guerra nuestra, ¿ok? Plantealo a esta obligación que era la guerra, luego se traduce en la palabra trabajo, pero puesta desde el lugar de obligación, no de lo que yo deseo hacer como mi desarrollo de tarea, porque yo amo y elijo hacer para poder mostrarlo a los demás. Eso, cuando se imponía a la fuerza, y no había que, los hombres no podían decir, no, yo quiero seguir siendo padre, esposo, hijo, no quiero ir allá a matar a alguien que no conozco y que me maten. No los dejaban pensar en eso, los obligaban, y para obligarlos, yo digo, el marketing que utilizaban era el que vaya a sacrificarse por los suyos, llámese, causa de el rey, emperador, faraón, sultán, jeque, o causa de la causa política que quisieran defender con la revolución de esto, con aquella, con la guerrilla de aquello, o la causa religiosa que ya ponían ahí encima, para peor hasta un maestro como si fuera el que eligiera que se mataran, en fin. Ya imponían el pensamiento que si yo no iba, el varón no iba a sacrificarse allá, entonces ese varón ya era, no era ni valiente, si moría no iba a poder ser héroe, porque si acá se quedaba, lo castigaban con la muerte, por desertor o traicionero. ¿Qué pasaba con eso y la economía? Mirá qué interesante. Únicamente un territorio que empezaba como cualquier tipo de estas guerras que te menciono, separaba la producción, como pasa en todos los lugares en donde frenan a la vida de la gente, se para la producción. Entonces, se vivía únicamente del salario que se les daba a quienes iban a la guerra. Por lo cual, esos hombres, así sean de 17, 18, 19, 20, 34, 40, si no iban allá a matarse, su familia no comía. Y de hecho, si acá lo agarraban y lo mataban por desertores, tampoco le daban paga, ¿no? Entonces, no le dejaban salida, que le ponían lindo en marketing y le decían que si iba allá era valiente y héroe, si moría, era lo único que le daban como para sentirse reconfortado, pero sí o sí se tenía que ir a sacrificar. ¿Qué ocurre con ese concepto? La guerra se sostiene desde ese concepto, porque si nadie va a hacer la guerra no sirve, no puede funcionar, necesita dos bandos. Llámese de muchos hombres, de dos, de uno, de lo que fuere. Quiere decir que si ese concepto no se nos ingresaba como un concepto de verdad absoluta, la guerra iba a caer como concepto. Era básico. Y desde ahí es que empezaron a utilizar el concepto y está metido en nuestra genética como lo que deberíamos hacer, que no es lo que los maestros ascendidos nos vinieron a decir. Ellos nos vinieron a decir, ámense a ustedes y al otro. Por lo cual ninguno de ellos dijo, vayan y lastímense, mátense para el otro, porque el otro se queda sin ustedes. ¿A quién le sirve? A la guerra. A nosotros no. Y eso es muy importante. Pero es un concepto que está tan metido por nuestros ancestros que han venido de guerras. Ellos todos, yo hablé de 6.000 años, saquemos tercera, cuarta línea generacional por detrás, y han venido de Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, guerras civiles, guerras políticas, guerras religiosas. Todos han estado perdiéndose, muriendo, entonces queda instalado. Yo me debo sacrificar por el otro. No, en la vida en paz y en armonía no es así. Yo cuando termine los 4 patrones te voy a decir cómo es el patrón universal, cómo es el circuito universal, pero eso no lo es. Pero mientras nosotros más los creamos, y no te olvides que hemos creído que los maestros vinieron a decir eso porque las razas oscuras que manejaban los patrones de guerra tomaron los mensajes de los maestros y los rodearon de la confusión de los mensajes de guerra para que quienes tomaran el mensaje del maestro tomara toda esa confusión y quienes negaran la confusión de la guerra negaran el mensaje del maestro. Entonces hay que separar la paja y el trigo, pero estaba puesto, eso se genera políticamente en cada territorio una nueva religión de cada maestro, pero no era para hermanarse con la otra, eran para pelearse con la otra. Entonces, todo esto era un patrón de guerra metido inconscientemente. Si nosotros ¿Y cuál es el siguiente que podemos mencionar, Sandy?
Mira, el siguiente yo te lo voy a tomar solapado con este. Porque si A a ver. este, nosotros, si al del sacrificio lo traemos al hoy, y creo que me tengo que sacrificar por los míos, no es que tengo que hacer las cosas con amor y eso me va a devolver la satisfacción de estar todos juntos, no, tengo que hacer un sacrificio, me tiene que doler en algo, porque si no pareciera que está mal, grabado de este patrón que te digo, ¿ok? Y lo mío pasa con la pareja. Si después estamos reclamando, porque como nos hace sufrir, después decimos, te das cuenta que mira todo lo que hice por vos y no sos capaz de reconocerlo. O sea, sacrificio, amor, etcétera, todo tergiversado, ¿ok? Eso no es el circuito del universo, que es la entrega con respuesta del otro, ¿ok? Ahora bien, ¿qué pasa? Si yo estoy haciendo eso que creo que tengo que hacer, pero me tiene que doler en algo, entonces yo necesito que sea un esfuerzo, porque fácilmente no sería un sacrificio. Tengo que hacerlo con esfuerzo. ¿A dónde se aplica la palabra esfuerzo dentro del patrón? Simplemente a la víctima de la guerra. En la guerra, en el patrón de guerra nuestro, el malo es el que gana, porque rápidamente, con poder mal habido y con hasta muerte, se queda con lo que el otro hizo para sí mismo. Y el bueno es el que pierde, o sea, la víctima. El que hizo todo el esfuerzo para que no se lo sacaran, el que sufrió mientras que lo estaban sacando, y el que perdió todo y capaz hasta su propia vida y se sacrificó. Entonces nosotros creemos que para que el resto de la sociedad me valide cada cosa que yo logro, mi trabajo, mi pareja, mis hijos, mis vacaciones, mi celular, mi auto, mi casa, yo creo que lo tengo que demostrar que lo alcancé con esfuerzo y con sacrificio, y si le meto sufrimiento es más lindo, porque ahí me aseguro que me van a decir te lo mereces, otra palabra, porque si no, entonces ya serías del bando de los malos que lo consiguieron con poder mal habido. Así está metido en nosotros. Y si nosotros lo sostenemos así y creemos que le vamos a decir a nuestros hijos que hagan la vida con esfuerzo y sacrificio como un regalo, les estoy mandando un gran peso de infelicidad y de no plenitud, porque le estoy diciendo únicamente así, que era lo que los padres antes hacían, que lo mandaban a la guerra. Igual, tenés que ir allá a matarte, porque si no, no comemos. Es lo mismo, ¿eh? Y ahora le decimos, tenés que hacer las cosas así, que el retroalimentar este circuito. ¿Por qué te hablé de la palabra merecimiento y dije, chan, otra? Porque nosotros, a causa de los patrones de guerra, hemos intoxicado esa palabra, ese término. En sí mismo no era un término intoxicado, pero nosotros con los patrones de guerra lo intoxicamos. ¿Por qué? Porque apenas decimos merecimiento, pensamos en dos de los conceptos de la guerra. O merezco algo después de mucho esfuerzo y sacrificio y entonces me lo merezco, o merezco un castigo por algo que hice mal y es una culpa, ¿ok? Que es el otro. Están todos entrelazados. Quiere decir que yo, si cada vez que hablo en la vida, cada persona que dice, porque yo hice esto porque me lo merezco, che, ya está diciendo, ¿no ves que hice todo el esfuerzo anterior para llegar a esto? Ahora ya me toca. Y lo hacemos O con las parejas. cuando te va bien o haces algo lindo, la gente dice, te lo mereces. Te lo mereces. O sea, hiciste todo el esfuerzo y el sacrificio y el sufrimiento. Entonces decís, me lo merezco, menos mal, ¿ok? Y ojo, que también lo decimos con la pareja. Entonces decimos, creemos, como en este concepto, que tengo que pasar por varias parejas que me hayan hecho ñoqui para yo después decir, bueno, ahora ya me merezco uno como la gente. Che, mira, paseo por cada un trastornado ahí, ¿entendés? Y es como que lo llevamos a eso. Bueno, el merecimiento como tal, como digo yo hoy, tratemos de usar otro concepto, hasta que lo sanemos de ese, hasta que sanemos el concepto de guerra nosotros, hablemos de lo que me corresponde. Esto es lo que me corresponde. Y entonces no le pongo una carga, ni que hice todo el esfuerzo y entonces me lo merezco, ni merezco el castigo por la culpa que hice. Me corresponde, punto. Y no le ponemos esa carga. Porque si no, mientras tanto, estos conceptos de guerra los retroalimentamos, y así hemos venido retroalimentándolo hace apenas 8.000 años, 10.000 años, 6.000 a full. Ese es el problema. La frutilla de la torta que recién te dije, y que te lo uní, fue el concepto de la culpa. Todo lo medimos por culpa y castigo. Todo lo medimos con eso. ¿Por qué? Porque era la manera en que la guerra se sostiene. Si ya vas a ver que en el circuito del universo no existe como tal. Por lo cual, si yo manejo todo con culpa y castigo, es de la forma en que siempre va a haber un poder externo
que me va a castigar por mis culpas, ¿ok? Y después empezamos a derivar, yo digo los derivados de ese concepto. Tenés, ¿me siento culpable o me siento culposo? ¿Qué significa culposo? No fui responsable, pero no lo pude evitar y ya me siento culposo. Por lo cual también creo que merezco un mismo castigo, ¿ok? Ese es el circuito de guerra. Si nosotros nos movemos en ese circuito, inmediatamente, en vez de poder hacer el circuito del universo, que ya te lo menciono, que es hacerme responsable de eso que hice, para evitar el castigo voy a tratar de empezar a mentir, porque si no me va a hacer sufrir mucho el castigo. Y es más, si fui culposo, que ni siquiera. Entonces, todo eso ha ido de la mano para frenar nuestra evolución, ¿eh? Cuando toda la raza oscura metieron esta genética de lucha y guerra, el propósito era destrúyanse y no se permitan avanzar. Ese concepto de culpa y castigo, nosotros los humanos, a través de la genética que hemos ido transfiriendo, lo hemos llevado inclusive a creer como circuito de lo que es el circuito del alma en la evolución de las encarnaciones, lo que uno diría el circuito kármico, que hasta que estaba la Matrix de tercera dimensión fuerte hasta el 2016, creíamos que era así, y creíamos que el karma era venir a pagar por lo que uno había hecho antes. Eso es el concepto de la guerra y culpa y castigo, eso no tiene nada que ver con el universo, y era de la manera que los oscuros se encargaban de que nosotros mismos fuéramos evitando nuestra evolución. Tan simple por esto. Si yo en una vida anterior fui abandónica de otros, porque, o vamos a decir, fui victimaria de otro, porque creí en el concepto, porque en ese momento me hicieron creer que era noble para un tercero, llámese rey, Dios o padre, que tenía que ir a matar a otro, y después cuando lo revisaban entre vida decían, no, esto no nos va a ayudar entre todos, vamos a cambiar esto, no vamos a evolucionar como conjunto. Venimos, pero nos encontramos con una genética humana que me dice que tengo que pagar por lo que hice. Entonces yo creo merecer que ahora me pase lo que yo le hice al otro. Y creo que tengo que compensar, yo lo abandoné, entonces ahora me tienen que abandonar, o si yo lo maltraté, ahora me tienen que maltratar. ¿Qué gana el patrón de guerra con eso y pierde el universo con eso? Que vos hoy necesitas un abandónico como vos antes, o necesitas un victimario como lo fuiste antes. Quiere decir que nosotros Acá mismos... están el rol y el contrarrol, ¿no? Exacto. Todos nosotros, para funcionar en nuestros roles, necesitamos los contrarroles, porque si no, no funciona. Si yo tengo que defenderme de alguien, alguien me tiene que hacer el favor de atacarme, porque si no, no puedo practicar defenderme. Lo que tengo que entender es que no me tengo que defender, entonces no llamo a los atacantes. Pero como nos han hecho creer en el concepto de la tercerización, inmediatamente lo sacamos para afuera. Estos conceptos que acabamos de mencionar todos hilados, y que nos han interferido hasta el circuito de la evolución de una encarnación a otro, porque lo llevamos al circuito hasta kármico, es lo que nos vino frenando. Y es lo que los maestros, nuestros seres amados y nuestros seres de luz y hasta todos nuestros hermanos galácticos nos vienen diciendo, ya está, ya no pueden seguir con ese patrón. De hecho, aparte, ya no figura en lo que sería la Matrix global terráquea, esa tercera dimensión. Estamos en lo último, como yo dijera, en los resabios. Estamos por inercia moviéndonos, por eso es el manotazo de abogado de todos los oscuros haciendo esto como si fuera una gran movida, como si fuera una gran guerra. Ahora le ponen digamos, al enemigo una forma de virus, pero que te lo trae un otro, ¿eh? Ojo el piojo. No es que nos tenemos que defender todos juntos y abrazados porque en el aire está. No, vos me lo mandás. Entonces, el patrón de guerra se sigue jugando. Vos seguís siendo mi enemigo, ¿está? Nada más que ahora es más macabro, porque de repente el enemigo lo tenía en tu abuelo, en tu nieto, en tu esposo. No, por favor, pensemos, ¿no? Si nosotros podemos conectarnos con quienes somos, sabemos que ese patrón de guerra está haciendo los últimos manotazos de ahogado de ruido. ¿Cómo es el circuito en el universo, Dana? Que esto es importante. Porque es con lo que todas esas 4 palabras que mencionamos se empiezan a reordenar. En el universo no existe nada de eso. Nosotros, como evolución humana, debíamos asentarnos en estos patrones que te digo. El acto de compromiso, amoroso y respetuoso, conmigo y con el otro, que hace que todo fluya para el bien de todos rápidamente. En el acto de compromiso, yo me comprometo con lo que hago, no espero que el otro haga. Y debe ser amoroso y respetuoso conmigo, o sea, no debe existir el sacrificio. Y debe ser amoroso y respetuoso con el otro, o sea, no debe existir la lucha ni la guerra. Y en ese acto que yo me comprometo a hacer, yo lo entrego, y tú entregas lo tuyo.
Entonces, al entregar lo tuyo, lo que estás haciendo es que los dos demos y recibimos, y las dos ganemos. En el sacrificio, uno nos dan, otros nos reciben, y todos pierden. Y es para la guerra. En el concepto del universo, el acto de entrega amoroso, respetuoso, conmigo y contigo, hace que las dos ganemos, las dos recibamos, las dos damos y las dos ganemos. ¿Qué ocurre con eso? Yo soy responsable de todo lo que hago. En el universo no existe la culpa y el castigo, sí la responsabilidad de tus actos y de lo que no haces que te corresponde hacer, no que te obligan a hacer según las creencias colectivas del momento, sino que te corresponde hacer. Eso es tu responsabilidad. Cuando podés revisar esa responsabilidad, entonces vas a poder decir lo que se pide en el universo. Si no hice un acto comprometido, amoroso, respetuoso conmigo o con el otro, simplemente hago un acto que sí lo sea. Eso es lo que venimos. A entender que aquellos distintos conceptos humanos que no pude comprender antes, al tomar esta forma humana, con este sistema familiar que me va a dar todo el beneficio de poder practicarlo, lo voy a poder sanar para hacerlo diferente. No compensarlo, no pagarlo, porque voy a estar volviendo a retroalimentar el juego, y que es como la guerra jugó 10.000 años nosotros. Y ya no tiene que ser más, ese es nuestro patrón. Maravilloso. Creo que ahí cerramos las palabras que pedías, Sí, ¿no? muy lindo. Y fíjate, Me gustaría, decime. Sandy, si podríamos decir o mencionar las emociones en estos patrones, porque ¿cómo la gente puede identificar los patrones? Ahora ya Bueno, explicamos que a través de las palabras, bueno, los identificamos, pero a través de las emociones, por ejemplo, cuando siento miedo. claro. A ver, el miedo es lo contrario al amor, ¿ok? Entonces, si una cosa que hicieron los oscuros a través de estos patrones, ojo que yo hablo de patrones de guerra y lucha, pero hoy se está jugando lo mismo, son los mismos patrones utilizados. Lo que sostiene la forma contraria a la fuerza de la energía del amor que hace que circule el circuito que te acabo de mencionar es el miedo. Únicamente el miedo. Quiere decir que es el sostén del patrón de guerra traducido hasta en lo mínimo. Cada cosa que a mí me enoja, me da impotencia, me da dolor, me da angustia, atrás es un miedo. Entonces, nosotros emocionalmente respondemos, de hecho, antes que racionalmente. Nuestros abuelos solían decir, contá hasta 10 antes de responder, porque literalmente en 10 segundos llega la respuesta que hago, primero emocional y después a mi raciocinio, para poder elaborar y responder diferente. Ahora, tarda eso entre mi raciocinio y mi emocionalidad. Mi emocionalidad es importante que también la ponga en equilibrio, porque está enquistada en los patrones que nosotros traemos grabados desde la cantidad de años que hemos vivido en este cuerpo que estamos viviendo, porque lo trajimos de la genética. Yo dije conductual y físico. Conductual es todo, emoción y cómo respondo emocional y racionalmente a las cosas. Entonces, si yo todos los días puedo ir también equilibrando mis emociones, tomando remedios florales, ayudándome con aquello que trabaje en el emocional, no con psicofármacos que trabajan en la química que una emoción desordena, pero no en la emoción, sino trabajando en el equilibrio, sin tóxicos, en el equilibrio de mis emociones, y al reprogramarlo cerebralmente, yo todos los días digo, frente a esta situación que ya no elijo, le digo a mi cerebro, ya esto, lo reprogramo de la memoria que traigo en mi genética familiar y de otras vidas, que me hacen volver a tomar esta postura y sentir esta impotencia, este dolor. Ya no necesito que lo hagas más todo por dentro, ya no necesito que tú me hagas más esto para yo sentirlo, porque desde hoy para siempre elijo avanzar confiada, segura, con el respeto de los otros, en lo que yo voy disfrutando de hacer junto al amor de la pareja, los hijos, la familia, la abundancia, el bienestar. Si eso le digo a mi cerebro lo graba. Y si todos los días le estoy diciendo que grabe eso en cada nueva célula, lo hago carne y emano que eso empiece a acomodarse alrededor mío con los contrarroles porque yo estoy cambiando mi rol. Entonces mis emociones van a ir acompañando, por eso está bueno también equilibrarla, porque si primero voy a responder con el odio y después digo con la impotencia y después digo, ay no, la potencia no la elijo, bueno, al principio va a ser así porque me va a salir, pero a medida que yo vaya reprogramándolo, me deja de salir ser así. Por eso los remedios florales realmente ayudan un montón para O ayudar. sale más suavecito.
mucho más suavecito, porque estás reprogramando tus patrones biológicamente y al mismo tiempo acompañándolo con una emoción que se está equilibrando con algo que te lo ayude a equilibrar. Eso es re importante. Acá tengo una duda, Sandy. Si yo reprogramo un patrón disfuncional, ¿puede suceder que en mi sistema familiar genere un movimiento? Lo va a generar, pero que genere un desequilibrio también o un Nunca va a ser un cortocircuito. desequilibrio. No, nunca va a ser Ujú. un desequilibrio, porque es como, a ver, si yo sano un patrón, al mover mi engranaje, muevo el engranaje de aquellos que estaban en el contrarrol con el patrón enfermo. Entonces, puede ajustarse a los patrones de guerra que dijimos. Yo me sacrificaba y por lo cual necesitaba, o por ejemplo, yo tenía que defender, entonces siempre necesitaba que un hijo estuviera al borde del colapso y al borde de la muerte para yo defenderlo. Por lo cual estoy sosteniendo que mi hijo siempre le esté por pasar algo. Yo empiezo a cambiar eso y mi hijo va a dejar de necesitar estar al borde porque ya no necesita eso y ya puede estar entero. ¿Está? Pero muchas veces mi cambio de rol hace que el otro siempre va a ser equilibrio. Pero si yo estoy acostumbrado al formato viejo, me va a sonar raro, pero es equilibrio, porque lo que era ganar era lo otro. Entonces, si yo siempre muevo el engranaje, muevo hacia el otro que se va a mover en el engranaje. Que después de eso, el otro con su movimiento no lo elija tomar 100%, siempre lo mueve, ¿eh? Pero no lo elige tomar porque todavía cree en el otro concepto y necesita seguir sufriendo para que alguien lo defienda, se va a ir a buscar a alguien que lo defienda mientras que esté sufriendo. Porque yo ya lo sané y ya le pasé una nota que eso no es saludable para él ni para mí. Tiene que estar equilibrio, sano y disfrutando de la vida. ¿Me explico? Por eso depende de mi movimiento o muevo el otro. Pero depende del otro cuánto es que lleva adelante este movimiento. Lo que pasa es que mientras más seamos, más llevamos el remo todos juntos. ¿Qué pasa ahora, por ejemplo? Y en estos días yo aprovecho porque es muy importante y por eso estamos, y yo te agradezco esta oportunidad también para poder comunicar y abrir conciencia en estos días. Desde el Sandy, una 28 de noviembre, consulta. sí, Si se corta, ¿podemos volver a conectarnos? sí, ¿Estás mi con amor, por tiempo? supuesto. Sí, sí, Bueno, sí, con razón, sí, 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 sí. listo. Perfecto. Simplemente lo volvés a conectar y lo hacemos, sí, claro. Sí. A ver, nosotros del 28 de noviembre al 2 de diciembre hay un movimiento de lo que se llama la línea de tiempo, eso no importa, en otro vivo lo vamos a poder llegar a desarrollar, todo el movimiento hacia quinta dimensión que estamos haciendo, pero en estos días es muy importante que todos en masa crítica se llama, todos en conjunto, en hermandad, a mí me gusta decir, estemos muy conscientes de elevar la frecuencia humana. Acuérdense que todo este movimiento lo que tiene el propósito es que desde el miedo a la muerte, al sufrimiento y todo lo que ha impregnado, nosotros estemos obnubilados en eso y no nos conectemos con el proceso de elevación que sí o sí estamos haciendo ahora. Que ya en el 2026, toda la primera gran grupo de humanos ya listos en conciencia, en quinta dimensión, acá vamos a estar vibrando en eso. Pero mientras más humanos estén llenos de miedo y angustias y muerte, y me produzco más muerte, bueno, lo mismo que hicieron los otros movimientos anteriores para frenar esto, entonces bajamos nuestra frecuencia humana colectiva, y no, en estos días es muy importante, es más o menos parecido a lo que pasó el 4 de abril, ¿se acuerdan que hicimos toda una movida grande en el mundo de elevación de conciencia? Porque tenía el mismo propósito, nada más que en otro de los momentos de lo que se llaman la apertura y cierre de portales. Ahora se cierra el portal del 11 del 11 y se empieza a abrir otro nuevo. Y en esta ventana de tiempo es muy importante que todos estemos conectados con una vibración alta. Les impulso a todos a que en estos días no haya pelea, no haya discusiones, conéctense con lo alegre, con lo lindo, no vean noticieros. No, si hay algo que saben que ustedes los va a llevar a un choque, pues no lo hagan esos días y empiezan a reprogramar que pasados esos días no van a tener ganas de ir al choque. Hagamos en estos días una enorme conciencia activa de hermandad y de que estemos todos vibrando en estas palabras que queríamos que la gente usara ahora para la meditación de cierre, que es paz, armonía, verdad, necesitamos verdad, está en una enorme la confusión de la mentira, entonces, paz, armonía, verdad, estabilidad,
a mí me gusta también llamarle integración, estabilidad. Mm. Y otra palabra que quiero que agreguemos, porque levanta nuestra frecuencia, es alegría. Hace mucho tiempo, y la guerra imprime eso, y en este último movimiento que los oscuros han estado haciendo, lo han impreso, es angustia y tristeza. Pues no, por eso estamos todo el mundo teniendo acá, en este centro de energía, que es el pecho, que dan las vías respiratorias bajas, toda la angustia y todo el miedo se siente acá desde el timo, que se comprime como glándula frente a esas emociones y hasta siento que no puedo respirar. Y todo el centro de energía que tiene que ver con mi garganta está ligado a cómo salgo a mostrarme a los demás. Si no puedo mostrarme a los demás porque me han obligado a estar aislada en un aislamiento obligado y que me lleno de angustia, esto y esto ya bajó a la defensa y ya estamos vibrando en tristeza, angustia, miedo, y la paralización. La gente se siente paralizada, no puedo, ataque de pánico, todas estas cosas, a causa de esto mismo, ¿ok? Quiere decir que es muy importante que en estos días nos conectemos en todo lo que y que lo pensemos, y que lo vibremos, alegría, paz, armonía, integración o estabilidad, como quieran llamarlo, y verdad. Creo que es lo más importante, y creo que es lo que decíamos que estaría buenísimo, que le permitiéramos a la gente en esta pequeña meditación de cierre conectarnos con esas palabras. Bueno, Vos me guialo, encanta, vos que sé. maravilloso, Sandy. Ahora se va a cortar, así que les aviso a todos que nos esperen unos minutitos y lo vuelvo a conectar, ¿sí? Claro, porque tenemos Pero 5 minutitos, en 5 minutos va a ser sí, como muy cortito. muy ¿Quieres, cortito. ¿Quieres que conteste alguna pregunta o algo de lo que te hayan hecho? A ver, Sandy, a ver una pregunta. Voy a comenzar por el inicio. Eh, Mira, yo ahí estoy viendo el final de una porque ¿Viste? se va pasando, Dale, eh, dale, dale. y Si que, vos y la que ahí ves, alguien decía, no sé ni qué decía al comienzo y ni quién era, y le agradezco y lo saludo de alma, pero decía que estaba viéndolo con sus viejos, con sus padres. sí. Bienvenido, porque es la manera que entendemos cómo estamos todos juntos en un enorme equipo de amor, que nuestros padres no nos han pasado cargas, nuestros padres son eslabones de una información genética que ellos también vienen sanando y nosotros en conjunción lo hacemos. Nuestros padres son, con los hijos, somos la cadena del gran equipo que desde el amor más profundo nos estamos ayudando. Bienvenido, que esto les permita comprender a todos que venimos trayendo esta genética y que cambiarlos todos juntos es la manera en que vamos a avanzar felices, felices hasta el ultimísimo día de nuestra vida, porque es lo que tenemos que tratar de hacer. Extender la vida humana es también corrernos del patrón de guerra, que no nos dejaba extendernos, que a los 23 ya estaban todos muertos, que no llegaban ni a los 40, y que antes, y te ibas a la montaña y tenías de 100 y pico viviendo, porque vivían en el patrón de paz. Bueno, en buena hora que esa persona y todos estemos conectados y viendo y hablando con nuestras parejas, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, porque también los que no tienen hijos tienen sobrinos, ellos también son parte y ellos están pasando esa genética. La epigenética es igualmente fuerte que la genética. Por eso la persona adoptada toma rasgo físico del padre adoptivo, es tan fuerte como la genética. Sumamos linajes, somos todo equipo. La persona adoptada tiene 4 linajes, 2 biológicos y 2 de crianza. Hay que aprovechar de ser un gran equipo y me alegro que pues, esto pueda llegar a todo el equipo humano, la hermandad que quiero que podamos comprender en estos días. Y obviamente, bueno, todo lo que es, como yo dije hace un rato, entender que el trabajo se tradujo en nuestra cultura social como la traducción de la guerra. La obligación, lo que me cuesta, lo que me mandan, lo que tengo que hacer por el salario, con sacrificio, con esfuerzo, ¿cómo era la guerra? Pues no, hagamos que nuestros trabajos sean las tareas que amamos y que somos buenos para hacer, porque todos somos buenos para hacer algo, eso, descubrámoslo y lo hagamos, eso lo entreguemos. Así vivían los humanos antes del patrón de guerra. Eso debemos hacer, descubrir quiénes somos, qué venimos a entregar, qué me gusta, eso es, qué me gusta hacer, bueno, eso voy a hacer. Y para eso soy muy bueno. Y sincronizo con el universo y el universo me ayuda. Así que ojalá que eso también Maravilloso, pueda Sandy. ayudar. Muchas gracias por tu generosidad, por habernos explicado todo esto tan necesario en estos tiempos.
Y bueno, los invito a todos a que me esperen unos segunditos y Y que nos así podemos volvamos a hacer esa conectar. meditación. Sí, Sí, está vamos a buenísimo, hacer una sí. meditación